Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy nos adentramos en un tema fascinante, algo que todos hemos experimentado en algún momento, esa chispa que enciende la conversación, que nos mantiene pegados a la pantalla, que a veces nos hace dudar, pero que sin duda es lo que hace que el arte, las historias y las relaciones humanas sean tan cautivadoras. Vamos a hablar de las claves que generan tensión, esas que utilizan tanto en la vida real como en la ficción, para crear momentos de quiebre, de expectación, de ese no sé qué va a pasar que nos roba el aliento. Y no vamos a hablar de cosas aburridas, sino de esos ingredientes secretos que hacen que algo sea realmente interesante. Así que si les gusta sentirse intrigados, si disfrutan cuando una historia los atrapa, quédense conmigo porque esto les va a encantar. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. La tensión, amigos míos, no es solo un concepto de películas o series. Está en la forma en que dos personas se miran antes de decirse algo importante, en el silencio que precede a una gran noticia, en la incertidumbre de un resultado. En el cine, en la literatura, en el teatro, la tensión es esa cuerda invisible que te estira, que te mantiene al borde del asiento, esperando, deseando, temiendo. Pero, ¿cómo se crea? ¿Cuáles son esos pilares fundamentales? Podríamos decir que el primer gran generador de tensión es la incertidumbre y el misterio. Piensen en ello. Cuando no sabemos qué va a pasar, cuando hay una pregunta sin respuesta flotando en el aire, nuestra mente se pone en marcha. Intentamos llenar los huecos, especulamos, creamos escenarios. Y esa actividad mental es, en sí misma, una forma de tensión. En una película, esto se traduce en personajes que ocultan información, en tramas que se desarrollan a través de pistas sutiles, en cliffhangers al final de los episodios. ¿Es la pregunta qué está pasando realmente, o quién es el culpable, o lograrán su objetivo? El no saber nos mantiene enganchados. Incluso en una conversación, si alguien empieza a contar algo y se detiene, deja una pausa dramática, sabes que lo que viene es importante y esa espera, esa expectativa, es tensión pura. El misterio nos invita a participar activamente, a intentar resolver el enigma, a sentirnos detectives por un momento. Y cuando la información se revela poco a poco fragmentada, cada nueva pieza puede aumentar o disminuir la tensión, dependiendo de si aclara las cosas o las complica aún más. Otro pilar fundamental es el conflicto. Nada genera tensión como dos fuerzas opuestas chocando. Pueden ser conflictos internos, como la lucha de un personaje contra sus propios miedos o deseos contradictorios. O pueden ser conflictos externos entre personajes con objetivos incompatibles, o entre un personaje y su entorno, la sociedad, la naturaleza. El conflicto es el motor de la narrativa. Es lo que hace que las cosas sucedan. Sin conflicto no hay historia, no hay drama, no hay tensión. Piensen en los grandes antagonistas, en esas fuerzas que se oponen a los protagonistas. Esa oposición directa, esa lucha de voluntades, es una fuente inagotable de tensión. Y el conflicto no siempre tiene que ser físico. Un debate acalorado, una discusión cargada de resentimiento, una negociación tensa, todo eso genera una tensión palpable, porque hay algo en juego, hay intereses en conflicto. La clave está en que el conflicto sea significativo, que tenga consecuencias reales para los personajes. Si el conflicto es trivial, la tensión se desvanece. Y muy ligado al conflicto, encontramos las apuestas elevadas. ¿Qué significa esto? Significa que lo que está en juego es importante. Si un personaje está intentando salvar a su familia, las apuestas son altas. Si está intentando conseguir un ascenso, las apuestas son moderadas. Si está intentando decidir qué color de calcetines ponerse, las apuestas son bajas. Para que haya tensión, el espectador tiene que sentir que hay mucho en juego, que el fracaso tendría consecuencias graves. Esto no solo se aplica a la vida o la muerte, aunque eso obviamente eleva las apuestas al máximo. Puede ser la reputación, el amor, la libertad, el futuro, un sueño, la supervivencia de un grupo. Cuando las apuestas son altas, cada decisión, cada acción, cada palabra cobra un peso enorme. Los espectadores se involucran emocionalmente porque se dan cuenta de que el destino de los personajes, o de algo que les importa, pende de un hilo. Y para aumentar aún más las apuestas, podemos presentar el tiempo como un factor crítico. Una bomba que explota en 5 minutos, una elección que debe tomarse antes del amanecer.
Ese reloj que avanza inexorablemente añade una capa adicional de urgencia y tensión. Ahora hablemos de algo un poco más sutil pero igualmente poderoso, el peligro. Hoy la amenaza. No tiene por qué ser un asesino acechando en las sombras. Puede ser la amenaza de la ruina financiera, la posibilidad de perder un ser querido, el riesgo de ser expuesto, la anticipación de un evento traumático. El peligro crea una sensación de vulnerabilidad, nos hace sentir que algo malo podría suceder. Y esa anticipación del dolor, del daño, es una fuente muy efectiva de tensión. Cuando un personaje está en una situación peligrosa, nuestro propio instinto de supervivencia se activa. Nos ponemos en su lugar, sentimos su miedo, y deseamos que salga ileso. El peligro puede ser físico, psicológico, emocional, social. Y a menudo el peligro más insidioso es aquel que no se ve venir, o que surge de las circunstancias más inesperadas. La tensión aumenta cuando el peligro es inminente, cuando no hay escapatoria fácil, o cuando el personaje se encuentra en una situación de desventaja. Otro elemento crucial es la anticipación y la expectativa. Similar a la incertidumbre, pero con un matiz diferente. Aquí a menudo sabemos que algo va a suceder, pero no sabemos cuándo, ni exactamente cómo. Es la calma antes de la tormenta. Es el momento en que el villano está a punto de revelar su plan, o en que el héroe está a punto de hacer una jugada arriesgada. Esa espera cargada de significado, esa sensación de que el momento cumbre se acerca, genera una tensión que puede ser casi insoportable. Piensen en una escena donde los personajes están escondidos, esperando a que pase algo. El silencio es ensordecedor, cada pequeño sonido se magnifica, y la tensión se acumula con cada segundo que pasa. La anticipación se puede construir a través de la música, del lenguaje corporal de los personajes, de los detalles visuales que sugieren que algo está a punto de ocurrir. Es como estirar una goma elástica, cada vez más, sabiendo que en algún momento va a saltar. Y no podemos olvidarnos de la empatía y la identificación con los personajes. Cuanto más nos importan los personajes, más nos afecta lo que les sucede. Si estamos invirtiendo emocionalmente en ellos, si nos preocupamos por sus destinos, entonces la tensión que enfrentan se vuelve nuestra propia tensión. Sentimos su miedo, su esperanza, su desesperación. Y por eso las historias con personajes bien desarrollados, con los que podemos conectar, son las que realmente nos atrapan. Cuando un personaje que nos cae bien se encuentra en apuros, experimentamos una tensión mucho mayor que si fuera alguien que nos es indiferente. La empatía nos hace invertir en la historia a un nivel personal. También está la subversión de expectativas. A veces, la tensión se genera al hacer lo inesperado. Cuando creemos que algo va a suceder de una manera, y de repente, ocurre todo lo contrario. O cuando un personaje que parecía seguro se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Esto puede ser impactante y generar una tensión de sorpresa, de incredulidad. Es como si nos dijeran prepárense para esto, y luego nos lanzaran algo completamente diferente. Esto requiere un manejo muy hábil por parte de los creadores, para que la sorpresa no se sienta forzada, sino que sea una revelación orgánica dentro de la historia. Y por último, pero no menos importante, la dualidad y la ambigüedad. Las situaciones en las que no hay respuestas claras, donde las intenciones de los personajes son dudosas, donde no se sabe quién dice la verdad. Esta falta de claridad genera una tensión constante, porque el espectador está constantemente intentando descifrar la realidad. Es la tensión de no poder confiar plenamente en nadie, de cuestionar cada palabra, cada gesto. Las relaciones complejas, los dilemas morales, las situaciones éticas grises, todo eso crea una tensión psicológica profunda. Entonces, si juntamos todos estos ingredientes, esa incertidumbre que nos hace preguntarnos qué pasará, el conflicto que pone a las fuerzas en oposición, las apuestas elevadas que hacen que todo importe, el peligro que acecha, la anticipación de lo inevitable, la empatía que nos une a los personajes, la subversión de expectativas que nos sorprende y la dualidad que nos deja pensando, ahí es donde reside la magia de la tensión. Es lo que hace que una historia sea memorable, lo que nos mantiene despiertos por la noche, lo que nos hace hablar de ello durante días. En resumen, la tensión no es un truco barato. Es una herramienta poderosa, construida sobre cimientos sólidos de psicología humana y de narrativa efectiva. Es el arte de jugar con nuestras emociones, de mantenernos en un estado de alerta, de hacer que nos importen las consecuencias.
Y lo más fascinante es que estos principios se aplican a todo, desde la mayor de las superproducciones de Hollywood hasta una simple anécdota que nos cuenta un amigo y que nos deja con la boca abierta. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos desgranado esas claves que hacen que algo sea realmente atrapante. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles creen ustedes que son los generadores de tensión más efectivos? ¿Alguna película, serie o libro que les haya dejado sin aliento por su tensión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y debatir sobre ello. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos que también aman las buenas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.